Bien. Buenos días, jóvenes. Clase número 25 para tercero medio A, B y C, en este caso tercero medio C. A partir de la semana anterior entramos en la unidad número 4, las relaciones entre Estado y mercado. Los contenidos de hoy vamos a profundizar nociones básicas de economía, la que ya comenzamos la semana pasada, cuando vimos, ¿no es cierto?, la ideología liberal y la ideología marxista. El objetivo es que ojalá que seamos capaces de explicar las nociones básicas de economía, las habilidades, pensamiento crítico, análisis, síntesis, ¿ya? Correo tercerosmedios2020@gmail.com. Entonces, vamos a analizar hoy día conceptos que son básicos en una economía de libre mercado como la nuestra, ¿ya? Si vamos a hablar del Estado y del mercado, tenemos que manejar entonces esta conceptualización. Es un poco árida la clase en el sentido de que es conceptual, ¿ya? Sabemos que por las razones por las que estamos pasando no podemos hacerla más dinámica sin que ello implique complicarlos más a ustedes, ¿no es cierto?, quienes tienen que responder a las actividades que le dan en sus distintas asignaturas, y mi idea no es, ¿no es cierto?, agobiarlos. Bien, vamos a ver entonces, esto lo saqué de un material que también le subí para la PSU, para el que quiera estudiar por sí mismo y aprender un poquito más. Dice, la conceptualización del problema económico. ¿Qué es la economía? ¿Ya? Y este documento trae 3 definiciones. Dice, la primera, es aquella rama de las ciencias que estudia el comportamiento humano en la solución del problema de la escasez. La segunda nos dice, es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Eso tendríamos entonces dentro de las definiciones de economía. Como verán, aquí hay una palabra recurrente que es escasez. Ya vamos a ver eso. Ahora, nosotros sabemos que el objeto de la economía es el problema económico, que se traduce en la escasez generada por los bienes limitados para satisfacer las múltiples necesidades. Ante los deseos ilimitados, es importante que una economía haga el mejor uso de los recursos limitados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la economía? El problema económico. Y básicamente es cómo satisfacer necesidades ilimitadas, ¿no es cierto?, con bienes o recursos escasos. Determinantes de la escasez. Por un lado tenemos las necesidades, que es aquella sensación de la falta de algo unido al deseo de conseguirlo o conseguirla. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Son múltiples, ¿ya? Los seres humanos no tenemos una sola necesidad, sino que tenemos muchas, ¿ya? Son progresivas, ¿ya? O sea, van en aumento. Son jerarquizables, es decir, no todas tienen la misma importancia, ¿ya? No es lo mismo la necesidad de comer, de alimentarme, porque si no lo hago me muero, que la necesidad de ir a ver un partido de fútbol. Actúan en rendimientos decrecientes, es decir, una vez que se me instala la necesidad, yo la puedo satisfacer, pero llega un momento en que ya voy a estar saciado y no necesito satisfacerla más. Por ejemplo, yo tengo sed, tomo agua, pero no puedo tomar agua indiscriminadamente porque va a haber un momento en que ya no voy a necesitar de más agua. Ya por eso que se dice que actúan en rendimiento decreciente. Pero cuidado, son recurrentes. Una vez que están satisfechas, vuelven a aparecer, ¿ya?
Y las necesidades son complementarias, ya también porque se complementan las unas a las otras. ¿Mm? Estamos ingresando los compañeros, por eso me paré un ratito. Ya, continuamos. Tipos de necesidades. Ya, en cuanto a su origen, tenemos las individuales, que como su nombre lo dice, corresponden a una sola persona, y las colectivas, ¿no es cierto?, que corresponden a toda la sociedad. Dentro de las necesidades colectivas tenemos la salud, la educación, los caminos, los puentes, la distribución de agua, la distribución de electricidad, por ejemplo. En cuanto a su naturaleza, tenemos necesidades primarias, es decir, si no las satisfago me muero, y secundarias, que puedo no satisfacerlas y no me pasa nada. También están las necesidades materiales, bienes de consumo, ¿no es cierto?, bienes de capital, o inmateriales, es decir, esas necesidades que dependen de cada persona. Obtener un título universitario, ser padre, plantar un árbol, creer en Dios, ¿no es cierto? Esas son las necesidades inmateriales. Los bienes y servicios. Los bienes y servicios. Los bienes, como nosotros tenemos una aproximación, son todos aquellos objetos que sirven para satisfacer nuestras necesidades, mientras que los servicios son los trabajos y esfuerzos que hace el hombre para cubrir sus necesidades, ¿ya? En la clase de un profesor, la atención de un médico, la atención de un mecánico, ¿no es cierto? Ya son las capacidades de estas personas las que permiten determinar o satisfacer, ¿no es cierto?, determinadas necesidades. Las características de los bienes y servicios que son escasos, tienen un uso alternativo y tienen una escasez relativa, ¿ya? Básicamente, cuando se habla de escasez relativa, se habla del costo de oportunidad, que significa que cuando yo elijo una cosa, dejo de elegir otra. Así de simple. Los tipos de bienes y servicios, según su disponibilidad, tenemos bienes libres, los que están en la naturaleza, la luz del sol, el aire, y los bienes económicos, ¿no es cierto?, aquellos que necesitan un proceso para poder, ¿no es cierto?, utilizarlos. Deseabilidad pueden ser bienes de capital, es decir, aquellos bienes que permiten generar más bienes, como las herramientas, la tecnología, el dinero, o de consumo, ¿ya? Aquellos bienes que una vez utilizados se desaparecen, no se gastan. Según su estructura, pueden ser bienes durables, ya, una televisión, un living, ¿no es cierto?, una mesa, o perecedera, por ejemplo, las verduras. Según su tipo de uso, pueden ser sustitutos o complementarios. Si no tengo azúcar, puedo usar miel, por ejemplo. Según su función, pueden ser bienes intermedios, como la harina, que permite hacer el pan, o bienes finales, ¿no es cierto?, como una calculadora o un televisor. Y dependiendo del tipo de propiedad, el bien puede ser privado, cuando le pertenece a una persona natural o jurídica, y públicos, ¿no es cierto?, cuando estos bienes pertenecen al Estado. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Es media latera esta clase, pero ¿qué diablo? ¿Ya? ¿No hay preguntas? No, profe. No. No, profe. Continuamos entonces. Los problemas económicos fundamentales. Cualquier sociedad debe responder 3 preguntas fundamentales. ¿Qué producir? La elección de los bienes y servicios que serán producidos en un lugar. 2. ¿Cómo producir? Decidir sobre la forma, el método de producción que se va a utilizar para transformar los insumos y recursos productivos en bienes finales. Y 3. ¿Para quién producir? Se refiere a la distribución del producto que obtiene la comunidad entre los distintos individuos que la forman. Ahora bien, los sistemas económicos son la forma en que un grupo humano amplio se organiza para resolver en forma conjunta sus problemas económicos. ¿Ya? Existen 3, ¿ya? Que es
sistema de economía de libre mercado, de planificación centralizada socialista, y el mixto, ¿ya? Veamos, esto lo vimos la clase pasada y recuerden que ahora estamos profundizando. Tenemos entonces la economía de mercado libre o de economía de mercado o de libre competencia. Que producir aquí se determina a través de la oferta y la demanda, básicamente lo que las personas quieren consumir. Como producir lo resuelve cada empresa procurando los insumos más baratos y tecnologías adecuadas para gastar lo menos posible y ganar lo más posible. ¿Cómo distribuir? Aquí el problema lo resuelve el mercado. El aumento de las ventas traerá mayores ingresos a los trabajadores. En la planificación centralizada o socialista, que producir hay una jerarquización de las necesidades por parte del Estado, la planificación de la producción. Como producir, una oficina de planificación determina las formas productivas, uso de materias primas y salarios. Ya se planifica todo lo que va a necesitar la población. Como distribuir, el Estado se preocupa de la distribución con criterios de justicia social. Es decir, se le dará más a aquel que necesite más y menos a aquella persona que necesite menos. En un sistema mixto está la participación del Estado y la propiedad privada. Estas participaciones son variables. ¿Qué producir? Para los privados lo determina el mercado y en el caso del Estado lo determina las nociones básicas, ¿ya?, de la concepción social del Estado. Como producir en una economía mixta, el Estado orienta el trabajo de la empresa privada y concede subvenciones y subsidios. Como distribuir, generalmente definida por el Estado a través de decisiones políticas como el salario mínimo, reajustes de sueldos, etc. Es decir, Chile, si bien es cierto, es una economía de libre mercado neoliberal, pero también hay una participación del Estado, ¿ya?, a través de subsidios y subvenciones, sobre todo a los que más necesitan, ¿no es cierto?, a los pobres. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Parece que No, no. profesor. Ya. Proceso económico y flujo circular. El proceso económico es la producción y para que se dé necesita de los factores productivos, es decir, recursos y servicios empleados por las empresas en sus procesos productivos. Los factores productivos, muchachos, son 3. Es decir, para crear un bien o un servicio necesitamos recursos naturales, necesitamos trabajo y necesitamos capital. Si uno de ellos falta, no podemos producir. Puedo tener trabajo y capital, pero si no tengo recursos naturales, no puedo hacer nada. Puedo tener recursos naturales y capital, pero si no tengo trabajadores, no puedo hacer nada. Puede que tenga recursos naturales y trabajo, pero si no tengo capital para iniciar el cuento, no puedo hacer nada. ¿Qué son los recursos naturales? Son bienes o elementos de la naturaleza que existen, que pueden ser estos recursos renovables, los que si utilizamos prudentemente, ¿no es cierto? Como los peces del mar, ¿no es cierto?, los bosques, las áreas de cultivo. Y los no renovables, como los combustibles fósiles, petróleo, gas y los minerales. Son no renovables. Una vez que los utilizamos ya estamos sonados, no hay más nomás. El factor productivo trabajo es la mano de obra, es decir, la fuerza de trabajo. Es el tiempo y capacidad física e intelectual de las personas destinadas a la actividad productiva. El trabajo está compuesto por el capital humano, que necesita educación y formación que permita incrementar la productividad en el empleo. Productividad se le llama a la capacidad que tiene un trabajador de poder generar la mayor cantidad de bienes en un tiempo determinado. Y se supone que eso se logra capacitando a las personas, educando a las personas. Y el capital es aquel factor que reúne a los recursos naturales, trabajo y capital. Coordina y planifica el proceso productivo,
absorbe los riesgos de la producción, es decir, los costos. ¿Ya? A eso nos referimos con el capital. El proceso productivo demanda eficiencia, ¿ya? Es decir, hacer el mejor uso de los recursos que se tiene, la tecnología, entendida como la ciencia aplicada a la solución de los problemas del cotidiano vivir, la especialización ya de los trabajadores, ya mientras más sepan de la función que cumplen en el proceso productivo, mejor será el producto final, y la productividad, es decir, esta capacidad de crear la mayor cantidad de bienes posible en una unidad de tiempo determinada. ¿Mm? En el proceso productivo, como resultado se distinguen dos clases de bienes: los bienes finales y los bienes intermedios. Los bienes finales son aquellos que, una vez producidos, no son sometidos a transformaciones posteriores y se utilizan en el estado en que se encuentran. Se pueden clasificar en bienes de consumo, que satisfacen la necesidad de consumo de cada persona, ¿no es cierto? Estos se caracterizan porque, una vez ocupados, ¿no es cierto?, utilizados, se desgastan o desaparecen. Y en los bienes de capital, que no son destinados al consumo de las personas, sino a incrementar el factor productivo capital de la economía. Las maquinarias, la tecnología, el dinero. O sea, el bien de capital son aquellos bienes que permiten generar más bienes. Y aparte de los bienes finales, tenemos también los bienes intermedios, ¿ya? Y estos son sometidos a nuevas transformaciones para producir otros bienes. Aquí está el clásico ejemplo de la harina, ¿no es cierto?, que viene del trigo, se hace la harina, y de la harina podemos hacer pan, tortas, queques, ¿no es cierto? Y estos últimos serían los bienes finales. Flujo circular. Es un diagrama que representa la organización de la economía. La familia y la empresa toman decisiones, interactúan en los mercados de bienes y servicios, en los cuales las familias son compradores y las empresas son vendedoras, y en los mercados de factores de producción, en los cuales las empresas son compradoras y las familias son las vendedoras. Aquí lo vamos a entender mejor, ¿ya? El mercado de los factores de la producción, ¿ya? Los hogares ofrecen mano de obra a las empresas, ¿ya? Y, claro, la empresa y los hogares, ¿no es cierto?, entran al mercado de los factores de producción. Las empresas necesitan mano de obra, que la entregan los hogares, y a cambio la empresa paga dinero a los hogares a través de sueldos y salarios, ¿ya? Y en el mercado de los bienes y servicios, ¿no es cierto?, los hogares le compran a las empresas y las empresas le venden a los hogares los bienes y servicios producidos, ¿ya? Y esto hace entonces un flujo circular del dinero, ¿ya? Las empresas entonces ofrecen trabajo a cambio de un salario y los hogares después, los integrantes del hogar, compran bienes y servicios a las empresas con el dinero de sus salarios, ¿ya? Este es el flujo circular de la economía. En la economía están los agentes económicos. En el proceso productivo intervienen distintos agentes económicos. Los agentes económicos son los protagonistas de ya el proceso productivo. El primer agente económico es la familia, ¿ya? La familia, quien decide el destino que le dará sus ingresos, que depende a su vez del mercado laboral. Las funciones de la familia consisten, por un lado, en consumir bienes y servicios, y por otro, en ofrecer sus recursos, fundamentalmente trabajo y capital, a las empresas. Por otro lado, tenemos a la empresa, ¿no es cierto? Y dice, una empresa es toda unidad o institución organizada con fines productivos. Organiza, coordina y planifica el proceso productivo. Debe procurar disminuir los costos de producción
a través de una mayor eficiencia, también debe incorporar tecnología. Es una fuente de trabajo, una unidad económica y proveedora de servicios. Tipos de empresas, hay empresas individuales, colectivas y estatales. Dentro de las empresas individuales, ¿no es cierto?, nos referimos básicamente a los microempresarios, ¿ya? Cuando el propietario es una sola persona, por ejemplo, el dueño de un colectivo, la dueña de una peluquería que trabaja ella solita, ¿ya? Esas son las empresas individuales. Y están las empresas colectivas, con fines de lucro o sin fines de lucro, o sea, con fines de ganancia para los dueños, o sin fines de lucro, como en las fundaciones o corporaciones, en donde las utilidades se reinvierten en la misma fundación o corporación. Las personas que la dirigen evidentemente tienen un sueldo, pero no sacan, no obtienen utilidades de ese tipo de empresas que son sin fines de lucro. Por ejemplo, las municipalidades son corporaciones. La empresa estatal mira el bien común más que el fin de lucro. Puede incluso trabajar a pérdida, como lo están haciendo algunas divisiones de Codelco, ¿ya? Que están trabajando a pérdida, pero no pueden dejar de hacerlo porque tienen que dar trabajo, tienen que generar ingresos para el Estado chileno. Dentro de las empresas colectivas con fines de lucro, acá, ya, dentro de las empresas con fines de lucro, tenemos las sociedades anónimas, donde hay aporte de muchos socios a través de acciones. Del número de acciones depende su participación en el directorio de la sociedad. El socio responde hasta por el valor de sus acciones. Las acciones pueden comercializarse en la bolsa de comercio, también conocida como bolsa de valores. También están en las empresas colectivas con fines de lucro, las empresas de responsabilidad limitada. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales, solo con el capital que cada uno aporta. Y la empresa colectiva con fines de lucro en comandita es cuando hay un socio gestor, quien aporta el trabajo, y un socio comanditario, quien aporta el capital. El gestor tiene la responsabilidad ilimitada y solidaria, y el comanditario responsabilidad limitada al aporte, ¿ya? Es cuando un químico farmacéutico, por ejemplo, una persona le presta el capital para que ponga una farmacia, para que compre los remedios, para que contrate al personal de apoyo, y entonces ahí el socio gestor sería el químico farmacéutico, y el que le presta la plata, ¿no es cierto?, sería el socio comanditario. ¿Mm? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Están todos durmiendo? No, profe, ninguna duda. Ya. No. El otro agente económico, ya vimos la familia, vimos la empresa. Otro agente económico, chicos, es el sector público. Es decir, es el Estado quien establece el marco jurídico institucional por el cual se condicionarán las empresas para la toma de decisiones. Las funciones principales del sector público son: 1. Fiscalizador, estableciendo y cobrando impuestos. Regulador, mediante leyes y disposiciones administrativas que afectan a la actividad económica, por ejemplo, regulando los monopolios. 3. Proveedora de bienes y servicios. 4. Redistributiva, tratando de modificar la distribución de la renta o de la riqueza entre las personas, regiones, procurando que resulte más igualitario, por ejemplo, fijando un sueldo mínimo. Y su función también es estabilizadora.
Es el agente estabilizador de la economía. Adopta medidas dependiendo del ciclo económico, si estamos en auge, en recesión, en depresión o en recuperación. Aquí en Chile la función estabilizadora la da el Banco Central, muchachos. El Banco Central. Si tenemos inflación, por ejemplo, está subiendo mucho el costo de la vida, ¿ya? El Banco Central aumenta las tasas de interés, el dinero se hace más caro, los créditos se hacen más caros, por lo tanto, ni las personas se endeudan, ni las empresas se endeudan. Al bajar la capacidad de compra, disminuye la demanda y por lo tanto los precios tienden a bajar y la inflación se comienza a estabilizar. Pero cuidado, si las personas no compran o baja su poder de consumo por un tiempo muy largo, ya no hay inversión, no hay creación de nuevos puestos de trabajo, no hay aumentos de salario. ¿Qué hace el Banco Central? Baja las tasas de interés, el valor del dinero disminuye, los inversionistas, los empresarios piden créditos para impulsar, ¿no es cierto?, sus empresas, las personas individuales también piden créditos de consumo, aumenta la demanda y por lo tanto comienzan a aumentar los precios. Y este es un juego de nunca acabar y de eso se encarga nuestro Banco Central. El mercado y sus características. El mercado es el lugar real o ficticio donde concurren consumidores, ya compradores, y productores, vendedores, a intercambiar diversos productos, bienes y servicios. También puede ser definido como toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. El mercado evidentemente tiene tres elementos básicos: compradores, vendedores y precio. Hay tipos de mercado. Mercado directo, el negocio de la esquina donde yo voy a comprar un kilo de pan, un kilo de papa, y los mercados indirectos, ¿no es cierto?, estos que ahora están muy de moda por la pandemia a través de Internet. Mercados mayoristas, ¿no es cierto?, donde venden por volumen, acá sería el terminal agro, ¿no es cierto?, donde se compra por volumen, y también el mercado minorista, las ferias libres, el negocio de la esquina. Hay mercados de transacciones inmediatas, ¿no es cierto?, ya en la bolsa de valores, y futuras, que son unas complicadas, ¿no es cierto?, mecanismos que utilizan algunas personas para comprar acciones a futuro. También tenemos el mercado perfecto o competitivo. Están los tipos de mercado y está el mercado perfecto competitivo. ¿Qué es lo que caracteriza un mercado perfecto competitivo? 1. Número de compradores y vendedores numeroso. Homogeneidad del producto. Distintas empresas ofrecen productos semejantes. La leche, por ejemplo. Colún, Calo, Soprole. Libre entrada a la industria local o internacional. O sea, cualquiera persona que quiera ir a competir en el campo de la leche lo puede hacer. Adecuada información sobre los precios. Al haber competencia, entonces, cada empresa distribuidora de leche querrá captar mayor cantidad de compradores y por lo tanto tratará de disminuir al máximo sus precios. Transparencia del mercado, ¿no es cierto?, que este funcione como corresponde con la libre oferta con el libre juego de la oferta y la demanda. Y el precio entonces se establece con absoluta naturalidad. Un mercado perfecto o competitivo. Ley de la oferta y la demanda. Demanda, adquisición de determinados bienes a un precio determinado, ¿ya?, o la cantidad de personas que estén dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado. ¿Qué es lo que determina la compra? El precio, evidentemente, de lo que uno va a consumir, las preferencias o gustos de cada persona, los ingresos, cuánta plata gana, ¿no es cierto? Y si hay algún bien sucedáneo o complementario. ¿Por qué quebró IANSA, ya, la Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima? Porque no pudo competir contra sus sucedáneos,
que básicamente son, ¿no es cierto?, estos endulzantes que vienen de stevia o que son químicos, ¿no es cierto?, como la sacarina. Entonces tenemos lo que se llama la curva de la demanda, que es la relación directa del precio del bien y la cantidad demandada del mismo. ¿Ya? Aquí está el precio, ¿no es cierto?, y la cantidad demandada, la curva de la demanda. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que la empresa está dispuesta a ofrecer a un determinado precio. Condiciones para la venta, costo de factores. ¿Cuánto el costo? Los factores productivos, capital, trabajo, materias primas, recordemos. El costo de la tecnología, de los bienes sustitutos que me hagan la competencia, de los bienes complementarios que me hagan la competencia, y los factores ambientales. Curva de la oferta, relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Mientras más alto es el precio, mayor es la cantidad que está dispuesta a producir la empresa. Y así el precio es 45, la empresa querrá fabricar 45 unidades de lo que ofrece. El mercado y los precios. ¿Ya? Las transacciones deben ser valorizadas a través de un precio para ese bien. En el mercado perfecto, la fijación de precios resulta del libre juego de la oferta y la demanda. En el mercado imperfecto, la fijación de precios está controlada por un agente económico. Para la fijación de precios depende de dos factores. Primero, el sistema económico, si es de libre competencia, si es un sistema de planificación centralizada, si es un sistema mixto, y el tipo de mercado. En el mercado perfecto existe un precio de equilibrio, cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En la medida que un consumidor demandará el precio más bajo que pueda ofrecer el vendedor, por lo tanto el precio será estable. O sea, donde se cruza la curva de la demanda y la curva de la oferta, tendríamos el precio de equilibrio. Es aquel en donde el que compra siente que está comprando, ¿no es cierto?, cantidad y calidad, bueno, bonito y barato, y el que vende siente que ya el valor y la utilidad que va a dejar la venta es conveniente para su negocio y por lo tanto la va a mantener. O sea, en el precio de equilibrio gana el que compra y gana el que vende. ¿Ya? O sea, eso debería ser. En el mercado imperfecto, ay, me queda mucho todavía. Y en el mercado imperfecto, un mercado es imperfectamente competitivo cuando los compradores o los vendedores tienen en cuenta su capacidad para influir en el precio del mercado. Ya. ¿Cuáles son los problemas del mercado imperfecto? El monopolio, un solo vendedor para muchos compradores. En el caso de Chile, Copec, ya la compañía de petróleos de Chile, ¿no es cierto?, de Andrónico Luxich, que es el que maneja el monopolio de la distribución de combustible en nuestro país. El oligopolio, un reducido número de oferentes controla el precio por no tener competencia, y el caso de las farmacias, ya Salcobran, Ahumada y Cruz Verde. Y el monopsonio, un solo comprador para muchos vendedores, y por lo tanto ellos determinan el precio. En el caso cuando están las pisqueras acá en La Serena, y estas, ¿no es cierto?, le compraban a todos los que producían uvas en el valle, y eran los únicos compradores. Por lo tanto, ellos imponían el precio. O sea, había un monopsonio o lo que es igual monopolio de compra. También tenemos el mercado virtual. En caso particular de Chile se traducen expectativas de ventas de bienes y servicios que superarían los 7.000 millones de dólares en 2019. De acuerdo a proyecciones del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, se estima que hoy en el país aproximadamente un 6% de las ventas del comercio minorista se hacen a través de canales remotos, una proporción que supera el promedio de América Latina, que es cerca de un 3,5%. ¿No entendieron esto? Esto es, muchachos, el comercio virtual o comercio por Internet.
Y la Fiscalía Nacional Económica. Esta es larga, ya. Quedamos hasta aquí, chicos. De la Fiscalía Nacional Económica, no se me vaya a olvidar. Quedaríamos hasta aquí y la próxima semana terminaríamos, si Dios quiere, esta plancheta, ¿ya? Este tema de la economía de mercado y si alcanzamos, ¿no es cierto?, haríamos también la retroalimentación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? No, profe, ninguna. No. Mucho de esto ya lo habíamos visto, hay un par de cositas que no, pero es cosa de echarle una repasadita.